El Evangelio nos ofrece una escena muy conocida: el joven rico y su pretensión de obtener la salvación, heredar la vida eterna. Es una llamada a hacerlo todo de otra manera, con sabiduría. No es una llamada a una vida de pobreza absoluta, entendida materialmente, sino de pobreza que no se apoye en la seguridad del cumplimiento formal de la ley. Atendamos el llamado de Jesús y dejemos que su palabra se siembre en nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Feliz es lo que tiene espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús le miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el joven se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: ¡qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más
y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ha dicho hoy Dios, por medio de su palabra, que esa palabra es como una espada de doble filo y debe ser como una espada de doble filo porque puede penetrar hasta las conjeturas del alma y del cuerpo. Y decía el apóstol, hasta puede tocar los mismos huesos. La palabra de Dios siempre realizará esa acción extraordinaria en nosotros. Es decir, la palabra de Dios nos tiene que mover. La palabra de Dios nos debe hacer reaccionar ante las situaciones de nuestra vida. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios no viene a caer en el vacío. La palabra de Dios que nosotros escuchamos debe ser una palabra que haga algún efecto en nuestras almas. Y hoy esa palabra de Dios es una palabra que nos habla sobre los peligros que nosotros podemos tener en las riquezas. Es una llamada de atención que Jesús está realizando para cada uno de nosotros. Oído, una llamada de atención. Y esa llamada de atención porque en muchas ocasiones nosotros podemos apegarnos, oído, apegarnos a las cosas materiales. Y eso es muy dañino, apegarse a las cosas materiales. Y a lo que nos debemos de apegar es principalmente a Dios. Hay unas consecuencias que trae al hombre apegarse a las cosas materiales. El corazón se vuelve egoísta cuando nos apegamos a las cosas materiales o al dinero. El corazón se vuelve egoísta y dificulta las relaciones con los demás cuando nos apegamos a las cosas. Cuando el corazón se vuelve egoísta, mis queridos hermanos, entonces nosotros impedimos el poder compartir con el necesitado. El corazón egoísta, cuando un corazón es egoísta, cuando un corazón tiene apegos materiales, es un corazón que despersonaliza al hombre, que despersonaliza al ser humano. Y lo más doloroso de todo eso, mis queridos hermanos, es que cuando el corazón es egoísta,
es imposible que ese corazón pueda seguir a Cristo, pueda seguir a Dios. Miremos la actitud de aquel joven que estaba apegado a las riquezas, estaba apegado a lo material, como Jesús le invita a su seguimiento. Pero aquel joven, dice la palabra, se entristeció, se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. No fue capaz ni siquiera de seguir a Cristo, porque los bienes materiales, los bienes que tenía, estaban apegados a ellos. El corazón egoísta, cuando no es capaz de desapegarse de esas cosas materiales, es un corazón que entorpece las soluciones que nosotros podemos dar al mundo. ¿Cuáles soluciones? Las soluciones, por ejemplo, de la pobreza, las soluciones del hambre, nosotros las podríamos solucionar. Hay países que pudieran solucionar el hambre de África, pero no lo hacen. Hay personas y hay seres humanos que pudieran solucionar los conflictos, las pobrezas de muchos, pero no lo hacen. Están apegados a sus bienes, cuidan sus bienes, y esos bienes no lo dejan escapar y viven esclavizados solo en sus bienes. Por eso, quien se desprende de todo, quien se vacía de sí mismo, podrá verificar que no le falta absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Hoy Jesús nos llama la atención. Y esa llamada de atención es: mucho cuidado, mis queridos hermanos. Es como si Él nos estuviera diciendo eso. Coloca mucho cuidado en esto. Mucho cuidado, hijitos, nos está diciendo Jesús. Hijitos, qué difícil es para los que confían, oído, los que confían en las riquezas, entrar en el reino de los cielos. Oído, que Jesús no está patrocinando la miseria. A veces nos equivocamos. Cuando leemos ese evangelio, creemos que Dios quiere que nosotros seamos unos miserables. No. Olvidémonos de esa concepción. Oído lo que nos está diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo: hijitos, qué difícil para los que confían en las riquezas. Es decir, Jesús no nos está invitando a que simplemente vivamos en la miseria. Jesús lo que nos está diciendo claramente es que nosotros vivamos en el desprendimiento. Lo que Jesús nos está tratando de aclarar, tratando de decir, es que nos conformemos con lo necesario para vivir, que no acumulemos por acumular, que no vivamos simplemente del trabajo, que nos esclavicemos tanto de él, que no tengamos tiempo ni para la familia. Y ese es un gran delito que cometemos en este país. Es un gran pecado que cometemos en este país. Nos vivimos todos los santos días trabajando. ¿Qué tal, Padre, perder yo hoy el día de hoy? ¿Qué tal perder hoy un día de trabajo? Y no lo inviertes. No inviertes ese día con tu familia. No inviertes ese día, no sé, para salir con tu familia a comer a un buen restaurante. No, lo importante es ganar dinero.
Lo importante es acumular casas, terrenos y autos, pero salir con mi familia, compartir con mi familia, invitar a una familia que no tiene a compartir conmigo. ¿Qué tal, padre? Quedo pobre, quedo en la miseria. Eso es mentira. Esas mentiras, mis queridos hermanos y hermanas, son las que Dios hoy nos llama la atención. Qué hermoso, qué bonito, cuando ustedes, mis queridos hermanos, no se dejan esclavizar por su trabajo, no se dejan esclavizar por las cosas, no se dejan esclavizar por lo material. Es hermoso cuando tú sí trabajas, pero lo que trabajas lo puedes compartir con el otro, lo puedes compartir con tu familia. Mucho cuidado, nos está diciendo Jesús, mucho cuidado con incurrir en la idolatría. Idolatría al dinero, idolatría al tener, idolatría al acumular, y al fin de cuentas eso después no nos sirvió para nada. Yo les hago una pregunta, y ahorita van y ustedes revisan en la casa, y me van a dar la razón. Me van a dar la razón. Si a ustedes ahorita van a sus casas y abren sus armarios, se van a dar cuenta que hay un poco de cosas que ya no utilizan. Zapatos que ya no se colocan. Vestidos que hace 2 años están colgados ahí de la misma manera que los coloqué. Y si van a esa piececita o a ese garaje que tienen fuera de la casa, sí que encontrarán basura que ya no utilizan, que ya ni siquiera lo han desempolvado, pero ahí lo tienen, acumulado, acumulando. ¿Y qué tal desprendernos de eso? No, padre, es que eso fue un regalo que mi tatarabuelo me dejó y eso no lo puedo dejar. Apegados a las cosas, apegados a los bienes materiales, apegados a esos bienes que al fin de cuentas el día de mañana tú los vas a tener que dejar y no fuiste capaz de compartirlos con los demás. ¿Y qué tal que te los toque otro? ¿Y qué tal que otro los tome? Peguemos el grito en el aire, porque estamos tan apegados a los bienes materiales que no nos estamos dando cuenta que nos estamos idolatrando ante ellos. Jesús en el Evangelio de hoy dice, mucho cuidado, hijitos, mucho cuidado para los que confían solo en las riquezas y no tienen tiempo para los demás. Y no tienen tiempo para compartir, y no tienen tiempo para la solidaridad, y no tienen tiempo para la generosidad. Algunos estudios de psicología nos han dicho que precisamente la felicidad humana no es proporcional a la suma de riquezas. Eso no da la felicidad humana. Hay personas que tienen tanto dinero que no saben ni qué hacer con ella. Hay gente que tiene tanto dinero que lo único que tiene es dinero, nada más. Pero no sabe qué hacer con ese dinero. Hace algunos días estaba escuchando una noticia en la televisión, una persona elevando billetes de un helicóptero. No saben qué hacer con la plata, no saben qué hacer con el dinero. O sea, no tienen la mentalidad de decir, yo puedo colaborar con esto, yo puedo ayudarle a esta familia, yo tengo esto y puedo solidarizarme
con aquel hermano que lo necesita. Eso no cabe muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, porque creemos que si nos damos de eso vamos a quedar miserables o vamos a quedar pobres. Hoy el Señor nos invita a eso. Y decía precisamente la psicología cómo la realización del ser humano está en saber compartir. Qué hermoso cuando uno comparte. Yo no sé ustedes, pero es que el corazón se llena de alegría. El corazón se llena de gozo cuando tú puedes compartir algo con alguien que lo necesita. Uno se siente feliz cuando puede compartir con el hermano. Hermano, aquí tienes esto, lo necesitas, y el corazón se llena de gozo. Cuando tú puedes dar tiempo a los demás, tu corazón se llena de gozo. Cuando tú eres capaz de ir con tu familia, de invitar a otra familia, tu corazón se llena de gozo. Es una alegría. Y si no, entonces, ¿por qué cuando nosotros celebramos cumpleaños invitamos a los demás? Porque queremos dar, porque queremos compartir. Hoy el Señor nos está diciendo, hermanos, cuidado con confiar más en las riquezas, porque eso impedirá que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Generosidad, entrega, desprendimiento es lo que cada uno de nosotros necesitamos. La generosidad es un valor que nos invita a compartir lo propio con el otro. Hermanos y hermanas, yo los invito a cada uno de ustedes para que no se esclavice tanto de las cosas materiales, para que no se esclavice tanto de su trabajo. Saca un día, saca un momento para compartir con tu familia, saca un momento para disfrutar de aquello que tú has conseguido. Date unas buenas vacaciones. Y si no las quieres tú, dáselas al vecino, que de pronto el vecino sí las necesita. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. No vivamos simplemente acumulando. Y me viene a mi memoria, a mi mente, aquel texto bíblico en donde Dios dice, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Esta misma noche te pedirán cuenta de tu vida. Y dejamos un poco de cosas ahí que ni sabemos para quiénes van a ser. Hermanos, pidámosle al Señor en esa Santa Eucaristía, en ese domingo en el cual cada uno de nosotros venimos a compartir, para que nosotros verdaderamente nos abramos a la generosidad, para que cada uno de nosotros no tengamos ese apego excesivo a las cosas materiales. Demos, seamos generosos, entreguémonos y desprendámonos incluso de nosotros mismos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.